Hoy nos sumergimos en un material que sinceramente es de lo más peculiar que hemos tenido entre manos. Sí, la verdad es que sí. Se titula Juego del equilibrio del caballero águila. Y quiero dejarlo claro desde el principio. Esto no es un paper científico, para nada. ¿Es una fábula? No, una especie de cuento de aventuras. Totalmente. Usa personajes como un colibrí, una tortuga sabia, animales guardianes, todo para explicar un modelo de salud. Es una premisa atrevida, desde luego. Pues esa es la misión que nos planteamos hoy. Mirar un poco más allá de la fantasía y, bueno, desentrañar la metáfora para ver qué sistema propone. La gran pregunta es si una historia sobre un tablero viviente puede ofrecernos de verdad una perspectiva útil. Claro, una perspectiva aplicable a nuestro equilibrio interno. El pH, para medir acidez y alcalinidad, El RH2, que mide el potencial de oxidación-reducción. y la resistividad, el famoso Rho. Vamos, los pilares de la bioelectrónica de Vincent. Exacto. Lo que hace el documento es enmarcar la salud no como un estado fijo, en plan una meta que alcanzas y ya está. No. La presenta como un juego dinámico. Una partida constante. Una partida que se juega a cada instante en un tablero tridimensional, definido por esos tres parámetros. La idea clave es que siempre nos estamos moviendo por ese tablero. O sea, que lo que propone el texto no es vivir con el miedo a salirte de la casilla de salud perfecta, sino más bien entender que moverse es normal. Es parte de la vida. La clave, supongo, es saber cómo volver a casa, ¿no? Esa es exactamente la filosofía del juego. Y para saber volver, primero hay que conocer el mapa. El prólogo nos presenta a Equilibrio, el colibrí que habla con su abuela tortuga, y ella le describe este tablero que es nuestro propio cuerpo. Y es un tablero con una geografía muy definida. A ver, imaginemos un eje vertical, de norte a sur. Eso sería el pH, ¿verdad? Sí, el norte es alcalino, el sur es ácido. Vale. Y luego un eje horizontal, de este a oeste, que es el RH2. El este oxidado, el oeste reducido. Y esa cruz, pues, divide el mundo en 4 grandes reinos. Y aquí es donde la fábula se vuelve brillante, porque conecta cada cuadrante con sensaciones corporales que todos conocemos. Le da un nombre, un guardián, una atmósfera. Por ejemplo, el cuadrante noreste, que sería alcalino oxidado, A ver, lo llama el reino de las nubes secas. ¿qué nombre? Suena áspero. Lo es. El guardián es el halcón del desierto, y la sensación que describe el texto es de sequedad, de rigidez, de tensión, piel que tira, articulaciones que crujen, vamos, una deshidratación general. Es un estado de contracción. Vale, lo visualizo perfectamente. Y si desde ahí nos movemos en diagonal, al sureste, entramos en territorio ácido oxidado. Y el nombre ya impone. El reino del fuego cansado, custodiado por el dragón exhausto. Esta es, según el texto, la zona roja del tablero. La zona de peligro. Aquí sitúa la inflamación, el dolor crónico, el agotamiento profundo del que no te recuperas durmiendo. Es el cuadrante del burnout, del desgaste, el lugar del que todos queremos salir cuanto antes. Pero no todo es peligroso. En el lado oeste, el reducido, las cosas cambian. El suroeste, por ejemplo, que es ácido reducido. Ese es el reino del agua vital, y su guardiana es la nutria juguetona. Ah, eso suena mucho mejor. La sensación aquí es de pura energía, de vitalidad, de regeneración. El texto lo describe como ese estado en el que te sientes fuerte, flexible, con ganas de moverte. Es ácido, sí, pero es un ácido bueno, ¿sabes? El de un músculo que ha trabajado bien. Es un estado muy deseable. Y para completar el mapa nos queda el noroeste, el reino alcalino reducido. El reino de las aguas claras, con el delfín cristalino de guardián. Aquí las sensaciones de limpieza, de claridad, de frescura. Es un estado de detox. Pero ojo, el texto añade un matiz, ¿Cuál? que a veces la energía aquí puede ser un poco débil, como demasiado etérea, sin el empuje del reino de la nutria. Entiendo. Y justo en el centro, en la intersección de todo, está el objetivo del juego, el punto de oro, el centro sagrado, custodiado por el fénix dorado, que representa la salud vibrante. Y aquí el texto se moja y le da cifras. Un pH de aproximadamente 6,8, un RH2 cercano a 28 y una resistividad, el Rho, por encima de 5.000 ohmios. Espera un momento. Y el texto explica por qué esos números exactos son el punto de oro. Quiero decir,
¿Qué tienen de especial un pH de 6,8 o un RH2 de 28 para que el mismísimo fénix dorado los proteja? Es una gran pregunta. El texto lo justifica diciendo que esos valores corresponden al terreno biológico de la sangre arterial de una persona sana. Ah, vale. Un pH ligeramente ácido, un estado de oxidación muy controlado y sobre todo una gran pureza iónica. Es, digamos, el punto matemático donde las células tienen el máximo potencial energético, el ancho de banda perfecto para la vida. Vale, ahora tiene mucho más sentido. Pero has mencionado 3 parámetros y en el tablero solo hemos colocado 2. Nos falta la resistividad. ¿Dónde encaja en este mapa? Ah, aquí es donde la historia introduce un giro. Aparece un personaje, un pez eléctrico llamado conductividad, y le revela a Equilibrio que el tablero no es plano. ¿Cómo que no es plano? Tiene profundidad, y esa profundidad, ese tercer eje vertical, es la resistividad, el Rho. O sea que no jugamos en un tablero de ajedrez, sino en un cubo. Exacto. La analogía que usa el texto es la de un océano que se encuentra debajo del tablero. Una resistividad alta, que es el objetivo, más de 5.000 ohmios, es como si ese océano fuera de agua de manantial, pura, cristalina. En ese estado te mueves con agilidad por la superficie del tablero. Entendido. Si el agua pura te permite moverte con agilidad, ¿qué describe el texto que ocurre cuando tienes una resistividad baja? Es como intentar correr por el agua del mar, que te frena. Es la analogía perfecta. Una resistividad baja es como si el océano bajo tus pies fuera agua de mar, densa, sobrecargada de sales. Cada movimiento se vuelve pesado, difícil. Te sientes atascado. Uf, y aquí el pez conductividad dice una frase que es, bueno, una poesía y ciencia a la vez. El agua pura conduce menos electricidad, pero almacena más información vital. Me encanta esa idea. Subraya la importancia de la calidad de nuestros fluidos internos, de nuestro océano particular. Tanto es así que aparece otro personaje, una gaviota sabia, para dar las reglas del fondo. ¿Y cuáles son? Son muy directas. Bebe agua limpia y filtrada para mantener alta la resistividad, no te sobrecargues de sales que ensucian el agua y cuida tus riñones. Los filtros naturales, vamos. De acuerdo. Ya tenemos el escenario. Un tablero tridimensional con 4 reinos y un océano debajo. Ahora necesitamos a los jugadores. El texto los llama los 4 jugadores mágicos, ¿no? Sí, son como los vientos o las corrientes que empujan nuestra ficha de un cuadrante a otro. Y el primero es quizá el más primordial de todos, el calor o la biotermia. Y como todo en esta fábula, imagino que tendrá 2 caras, una buena y una mala. Exactamente. Por un lado está el calor extremo, un golpe de calor, una fiebre alta, un exceso de sol sin hidratación. Lo típico del verano. Pues según el texto, esto es un empujón directo al cuadrante del dragón exhausto, al sureste ácido oxidado. Te agota, te inflama, baja el pH, sube el RH2 y desploma la resistividad. Pero también hay un calor beneficioso. Sí, y lo llama el calor suave infrarrojo. El calor de una sauna de infrarrojos, el del sol de la mañana. Este nos empuja suavemente hacia el centro o hacia el reino de la nutria juguetona. Al suroeste. Eso es. El documento dice que este tipo de calor baja el RH2, actúa como un potente antioxidante y que es clave para crear agua estructurada. Has mencionado el agua estructurada un par de veces. El texto debe de explicar qué es exactamente porque suena un poco esotérico. Lo explica, y de una forma muy poética. No la describe solo como H2O. Habla de un agua cuyas moléculas, por la influencia de esa energía infrarroja, se organizan en un patrón hexagonal, casi cristalino. ¿Como un copo de nieve líquido? Justo. Y según la fábula, esta estructura permite al agua retener mejor la energía y la información, haciéndola mucho más vital para el cuerpo. Vale, entendido. Pasemos al segundo jugador. La luz y el color, que viene representado por una mariposa llamada espectro. Aquí el texto se pone sorprendentemente específico. Muchísimo. Es casi un manual de fotobiomodulación hecho cuento. Distingue claramente entre longitudes de onda. Por un lado está la luz azul, sobre todo la de las pantallas por la noche. La que nos afecta a todas. El texto la llama el empujador traicionero. Suena a villano de película.
Y actúa como tal. Afirma que suprime la melatonina, dispara el RH2, o sea, la oxidación, y nos empuja con fuerza hacia el noreste, el reino de la sequedad, o directamente al sureste, el de la inflamación. Es curioso cómo una fábula con mariposas puede acabar dándote consejos tan prácticos sobre apagar el móvil por la noche. La metáfora es fantástica, pero la aplicación es muy real. Desde luego. Y supongo que la luz también tiene su lado heroico. Por supuesto, la luz roja e infrarroja es el empujador sanador. Se describe cómo esta luz recarga las mitocondrias, baja el RH2 y nos lleva de vuelta al centro o al suroeste. Y por encima de todas, el equilibrador maestro, la luz solar completa de la mañana. Sincroniza todo el sistema. Perfecto. El tercer jugador es el agua, la dinámica de fluidos. Y siguiendo la lógica, habrá un agua buena y un agua mala. Así es. Está el agua no fluida, que el texto describe como el agua estancada, oxidada, muerta. La del grifo, sin filtrar. La embotellada que lleva meses en plástico al sol. El agua vital, en el suroeste. Me fascina que el cuento dé incluso protocolos. Recuerdo que un castor arquitecto explicaba una regla del agua perfecta en 4 pasos. Sí, es muy práctico. Primero, filtrar, para aumentar la pureza. Segundo, remineralizar, pero con sales de buena calidad. Tercero, estructurar, y menciona crear un vórtice o exponerla a luz infrarroja. Y cuarto, el más obvio pero a menudo olvidado, beber suficiente. Y nos queda el cuarto y último jugador, la estructura, representada por una hormiga arquitecta. Este me pareció el más abstracto. ¿A qué se refiere exactamente? Es un concepto doble. Por un lado está la estructura física. Y aquí el texto introduce una idea alucinante. Habla del colágeno, que forma nuestros tendones y fascias, como un material piezoeléctrico. Un momento. ¿Me estás diciendo que el texto describe nuestro colágeno como si fuera un cristal que genera electricidad con el movimiento? Eso suena a ciencia ficción. Pues dentro de la lógica de esta fábula tiene todo el sentido. El movimiento suave y consciente, como el yoga o los estiramientos, hace que nuestro colágeno genere pequeñas corrientes eléctricas que recargan y equilibran todo el sistema. Es como si pudiéramos enchufarnos y recargarnos a nosotras mismas. Eso es increíble. Y la otra dimensión de la estructura es la estructura temporal, los ritmos circadianos, la consistencia. La hormiga insiste en que dormir y comer a las mismas horas cada día es como construir unos cimientos sólidos que nos anclan el centro. El caos en los horarios nos convierte en una hoja a merced de los 4 vientos. Muy bien. Creo que ya tenemos todas las piezas. Conocemos el tablero, sus 3 dimensiones y los 4 jugadores. La pregunta del millón es ¿cómo se juega esto? El Fénix Dorado, el guardián del centro, es quien explica las reglas. Y son maravillosamente intuitivas. 3 pasos. El primero, observa dónde estás. Pero sin medidores, ¿no? No, basándote en tus sensaciones. Te sientes cansada e inflamada. Probablemente estás en el sureste. Rígida y seca. Estás en el noreste. El primer paso no es tomar algo, sino hacer de detective de tus propias sensaciones. Me gusta esa filosofía. El segundo paso. Identifica qué jugador te movió hasta allí. ¿Fue el calor, la luz azul, el agua que no bebiste? Y el tercer paso, la clave es, usa el jugador opuesto para regresar al centro. Es un baile de acciones y reacciones. Si el calor te mandó al sureste, necesitas agua fluida para refrescarte. Si la luz azul te llevó al noreste, necesitas sol de la mañana. El texto lo ilustra con un ejemplo de jugada completa del colibrí que es perfecto. Un día se siente fatal, agotado, dolorido, su posición, el sureste, el reino del dragón exhausto. Vale. Analiza y se da cuenta del combo letal. Jugó al sol sin beber, comió cosas muy saladas y se quedó hasta tarde con la pantalla, un desastre. ¿Y cómo vuelve al centro? Con un plan de retorno muy lógico. Primero, bebe 2 vasos de agua filtrada con limón. Su movimiento de agua fluida. Luego se sienta 10 minutos bajo un panel de luz roja. Su movimiento de luz sanadora. Y finalmente hace unos estiramientos y se compromete a acostarse temprano. Es su movimiento de estructura. Y con esos 3 simples pasos, el colibrí siente cómo regresa al punto de oro. Exacto.
Aquí es donde reside para mí el mensaje más potente de todo el documento. No se trata de no salirse nunca del centro, que es imposible. Se trata de tener la conciencia y las herramientas para volver, de ser una jugadora activa, no una víctima. Absolutamente. El texto luego ofrece estrategias maestras, como un ciclo diario perfecto, o movimientos de rescate. Pero el concepto más práctico, en mi opinión, es el de las cartas de acción. Sí, es una forma genial de visualizarlo. Es como si cada día tuvieras una mano de cartas para jugar tu partida. Eso es, tienes cartas positivas, agua estructurada, luz solar de mañana, movimiento piezoeléctrico, rutina consistente. Son tus ases en la manga. Y luego están las cartas de trampa, las que tienes que evitar a toda costa. Calor extremo sin agua, luz azul nocturna, jugadas que garantizan que te expulsen del centro. Básicamente. Al final de la historia, el colibrí tiene una reflexión que lo resume todo. Dice, el juego es eterno, pero ahora sé jugarlo. ¿Sí? Pasa de ser un sujeto pasivo a ser el protagonista de su propio tablero. Si tuviéramos que destilar la esencia de este documento tan peculiar, ¿cuál dirías que es? Pues yo diría que su gran aportación, más allá de la fantasía, es precisamente esa. Presenta la salud no como un sustantivo, un estado estático que se tiene o no, sino como un verbo. Es un equilibrio dinámico, un baile que gestionamos activamente cada día. Es un cambio de paradigma total, de ser una pieza en el tablero a ser quien mueve la pieza. Un análisis fascinante. Muchas gracias. Ha sido un placer desentrañar esta fábula. El texto nos presenta el calor, la luz, el agua y la estructura como los 4 grandes jugadores. Pero si este juego es una representación de nuestra vida, me queda una pregunta en el aire. ¿Qué otros jugadores, quizás más sutiles como el sonido, las relaciones que mantenemos o la información que consumimos, podrían estar moviendo nuestras fichas sin que nos demos cuenta?